Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes, noches, profe. profe, ¿qué tal? Todo muy bien. Se están conectando ya la mayoría. El día de hoy vamos a desarrollar cáncer y sus generalidades. Todo lo que va relacionado, un pantallazo al respecto, ¿sí? Definición de cáncer. Cáncer es un término general para cumplir cualquier tipo de tumor maligno. Se define como tumor ulceroso que ataca los tejidos orgánicos sanos, ¿sí? Un cáncer es un grupo de células, por lo general derivadas de una sola célula y que han perdido sus mecanismos normales de control, produciéndose un crecimiento descontrolado. También es importante que sepamos lo que es otra definición, tumor. Tumor es otro término, pero va relacionado, sino que no es el sinónimo de cáncer, para que sepamos, ¿sí? El tumor sabemos que puede ser benigno o maligno, entonces cáncer es cuando ya es maligno. Tumor, dice, se refiere a un crecimiento anormal o una masa. Estos pueden ser cancerosos o no cancerosos. El tumor entonces es una forma de neoplasia o hipertrofia de un tejido, ¿sí? Cuando algo no está normal en nuestro cuerpo. Pero como ya les dije, el tumor puede ser benigno o maligno. Cuando es maligno, ahí sí se denomina cáncer. El cáncer, según la OMS, es la segunda causa de muerte en el mundo y se encuentra dentro de las enfermedades no transmisibles. Cáncer es una enfermedad, no es el fin de la vida, dice. El cáncer se desarrolla a partir de células sanas en un proceso complejo llamado transformación. La célula es la unidad básica, estructural y funcional del ser vivo. En el cuerpo humano adulto existe alrededor de 60.000 billones de células. Eso es importante que sepamos, ¿sí? Otra cosita importante aquí nos da como ejemplo los carcinógenos. Pueden ser sustancias químicas, dice. Tabaco, virus, radiación y la luz solar, dice. Como ejemplo nada más nos pone lo que es, lo que puede ocasionar cáncer. Se llama carcinógenos. Todos los factores que puede llevar a una persona favorezca para el cáncer, ¿sí? Luego está la promoción. El segundo y último paso en el desarrollo de un cáncer es la promoción. Los agentes que causan promoción son los factores promotores y estos son las sustancias existentes en el ambiente. Como yo aquí les puse algunos ejemplos, les vamos a ver más. Sustancias químicas, la radiación, luz solar, tabaco, todo lo que hay en el medio ambiente. Los promotores no causan cáncer por sí solos, sino que permiten que una célula que ha sido sometida al proceso de iniciación se vuelva cancerosa, dice. El cáncer es importante que sepamos que puede crecer directamente en un tejido, en alguna área de nuestro cuerpo. Puede ser, por ejemplo, cáncer del seno, cáncer de útero, cáncer del estómago, cáncer de colon. Y también puede propagarse a otros tejidos u órganos cercanos, dice. En este caso, cuando ya se propaga en otra zona, que es fuera del lugar de origen, ya se llama metástasis. Tipos de cáncer. La clasificación es la siguiente. Están las leucemias y los linfomas. Son cánceres de la sangre y de los tejidos formadores de la sangre. Acá vemos algunos ejemplos. Está los linfomas de Hodgkin o Hodgkin, la leucemia, ¿sí? Que son toditos de la sangre. Carcinoma es un grupo de cánceres de células epiteliales, dice, que son células que cubren la superficie, las otras partes del cuerpo, dice, como las hormonas y las glándulas.
Tenemos como ejemplo entre los carcinomas, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de estómago, de mama, las próstatas, las glándulas tiroides, ¿sí? Y los sarcomas, cánceres de células mesodérmicas, que son las células que forman los músculos y tejidos conectivos. Está como ejemplo el cáncer de hueso. Entre eso se le denomina el cáncer de hueso, ¿verdad? Osteosarcoma. Es como ejemplo nada más, porque es uno de los cánceres deformadores de los huesos, ¿sí? Algunas terminologías relacionadas al cáncer son las siguientes. Agresividad. Agresividad es el grado o velocidad con que crece y se extiende un tumor. En este caso de cáncer que estamos hablando, lo agresivo que puede llegar a ser un cáncer en cierta área de nuestro cuerpo. Anaplasia. Anaplasia es falta de diferenciación. Es un signo característico de cáncer, ¿sí? Cuando ya no se diferencia una célula de otra. Así, un cáncer anaplásico es altamente indiferenciado y habitualmente muy agresivo, dice. Benigno, que significa no canceroso. Un tumor puede ser benigno, por ejemplo, ¿sí? Cuando nos sale en un estudio tumor benigno, significa que no es cáncer, ¿sí? Carcinógeno, agente que causa cáncer. Como ya les dije, la radiación, la luz solar, también el tabaco y, y todo lo que vendría a ser humos tóxicos. Carcinoma in situ, células cancerosas aún contenidas dentro del tejido donde se han envuelto invasivas y no se han extendido a otras partes del cuerpo. Carcinoma in situ entonces es cáncer en un área de nuestro cuerpo nada más. Curación. Sabemos que el cáncer en etapas iniciales se pueden curar con un tratamiento, puede ser farmacológico o también con extirpación, ¿sí? Diferenciación. Grado de semejanza de las células cancerosas respecto a las células normales. Menor semejanza significa que el cáncer es menos diferenciado y más agresivo. Como ya estamos hablando hace rato de un término que es la anaplasia, cuando menos diferenciadas son las células de nuestro cuerpo, ahí entonces va relacionado directamente al cáncer, ¿sí? Es más agresivo, anaplasia, eso significa. Invasión. Invasión es la capacidad de un cáncer de infiltrar y destruir tejidos circundantes. Los tejidos anexos, lo que van relacionados a otras áreas de nuestro cuerpo. Cuando ya ocurre lo que es una metástasis en un cáncer. Eso es el sinónimo prácticamente de una invasión. Maligno, cuando escuchamos ese término, tumor maligno es cáncer, ¿sí? Metástasis, ya les expliqué, es la propagación de células cancerosas a un lugar totalmente nuevo, dice. Neoplasia. Neoplasia también es el sinónimo de tumor. Puede ser benigno o maligno, la neoplasia, ¿sí? Recidiva es la vuelta de las células cancerosas después del tratamiento a la localización primaria o como metástasis. Bueno, una vez que nosotros haya, por ejemplo, un paciente se haya tratado, ¿verdad? Un ejemplo nada más que les voy a dar, cáncer de mama, se realiza lo que es la quimioterapia, radioterapia y también la extirpación. Y después de cierto periodo de tiempo vuelven a sus controles y se puede ver, ¿verdad? Con todos los estudios que el cáncer volvió. Esto se llama recidiva, ¿sí? Cuando la persona no se ha curado, sino que vuelve otra vez las células anormales. Puede ser en la misma zona o también al lado, ¿sí? En los órganos vecinos. Remisión. Remisión, cuando escuchamos, es ausencia de toda evidencia de cáncer después de un tratamiento. Entonces, la remisión se refiere a la curación completa, ¿sí? Incidencia de supervivencia. Porcentaje de personas que sobreviven durante un tiempo determinado, dice, después del tratamiento. Es más o menos el tiempo que da el doctor de sobrevivir en caso de padecer cáncer, ¿sí?
El crecimiento celular anormal se clasifica en neoplásico y no neoplásico. Hay 4 patrones de crecimiento no neoplásicos, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos. Está la hipertrofia, es un crecimiento, aumento en el tamaño celular. Generalmente se debe a una mayor carga de trabajo, dice, estimulación hormonal, y va relacionada de forma directa con la pérdida funcional de otro tejido, dice, hipertrofia. Hiperplasia consiste en el aumento del número de células del lugar. Casi siempre se presenta como respuesta fisiológica normal durante periodos de crecimiento, dice, en el embarazo o en la adolescencia. Hiperplasia. Metaplasia es un tipo de célula adulta reemplazado por otro que rara vez se encuentra en el tejido afectado, dice. En este caso, cuando existe metaplasia, si se retira el estímulo, el proceso es reversible, dice. De lo contrario, puede progresar a una displasia, que vamos a ver del cuarto, ¿sí? La metaplasia es el cambio en la forma que algunas células tienen, ¿verdad? Y no es normal en las células del tejido que estas pertenecen, ¿sí? Aquí nos da algunos ejemplos de algunos factores que pueden ocasionar una metaplasia. Dice, inflamación, deficiencias vitamínicas, irritación y diversos agentes químicos pueden inducir a una metaplasia. Y nos da como ejemplo, el cuello uterino constituye una zona común de cambios metaplásicos, dice. La parte del cuello uterino en la que se produce metaplasia se denomina zona de transformación. Bueno, estos 4 patrones no son signos de cáncer, para que sepamos nada más, sino que son cuando se transforman las células normales de nuestro cuerpo nada más. Si nosotros no tratamos esto a tiempo, se pueden volver a cáncer. Eso es lo que nos quiere decir. Y aquí nos dice que el cuello uterino, por ejemplo, es una parte muy delicada de una mujer, entonces debemos de controlar, ¿verdad? Sabemos que hay un estudio, ¿verdad? Que una mujer debe hacerse anualmente, que es el Papá Nicolau, por ejemplo, paticolposcopía. Y después de eso hay otros estudios también que muchas veces el médico indica cuando ve algo anormal. Displasia es otro término también que describe la presencia de células anormales en un tejido, dice. Casi siempre el estímulo que origina la displasia es externo, dice, como una radiación, inflamación, vuelvo a decir, químicos tóxicos o una irritación, dice. Y puede ser reversible si se retira el estímulo, dice. 4 términos hablamos de hiperplasia, metaplasia, displasia. Son afecciones no neoplásicas, pero pueden proceder al desarrollo de cáncer si no se trata a tiempo, ¿sí? Aquí nos da algunos ejemplos, ¿verdad? De 80% de cánceres dice que ocurren en el varón. Generalmente son malignos, dice. Y la mayoría se origina en una sola célula, dice. Y nos da como ejemplo, sabemos que en el varón, por ejemplo, generalmente se dan cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon, ¿sí? Patrones de crecimiento neoplásico, anaplasia. Este sí ya es relacionado al cáncer. Al principio ya dimos este término, al principio de la clase. Vamos a volver a definir. Significa sin forma, dice. Y es un cambio irreversible, dice, en el cual las estructuras de la célula adulta sufren una regresión a niveles primitivos, dice. Es un signo definitivo de cáncer, dice. Las células anaplásicas pierden la capacidad para realizar funciones especializadas y se desorganizan en cuanto a su posición y citología. Anaplasia, entonces, es falta de diferenciación absoluta de las células, ¿sí? Y esa es una característica definitiva ya de cáncer. Muchas veces, cuando eso se ve en algunos estudios, el médico ya indica una biopsia y posterior a eso, ¿verdad? Diagnostica y lo trata. Y es cáncer en estos casos. Características de una neoplasia. Neoplasia significa crecimiento nuevo,
crecimiento que se extiende más allá de las fronteras del tejido sano, dice. Y algunas de ellas son potencialmente lesivas, dice. Algunas pueden causar mucho daño en el cuerpo, ¿sí? Factores de riesgo. Algunos factores de riesgo de cáncer. Dice historia familiar, factores genéticos, se dan en algunos casos y hay otros factores también. Aquí nos da, por ejemplo, dice los factores ambientales comunes a la familia pueden alterar la interacción genética y producir cáncer, dice. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene 12 a 20 veces más riesgo de sufrir una leucemia, dice. Otro factor de riesgo relacionado al cáncer es la edad también. El riesgo de sufrir cáncer se duplica 5 años más después de los 25 años. Aquí nos da algún ejemplo también de cáncer frecuente en los niños, que es retinoblastoma y neuroblastoma. Retinoblastoma es un cáncer de los ojos, ¿sí? El aumento de cáncer que se ve hoy en día es una combinación con carcinógenos, dice. Combinación de eso al sistema inmunológico deficiente. Cuando nuestras defensas están bajas y estos factores atacan, cuando se produce, ¿verdad? La formación anormal de las células en nuestro cuerpo, ¿sí? Factores ambientales, la polución del aire, humo de cigarrillos, y nos da ejemplo de qué tipo de cáncer puede causar, por ejemplo, el humo del cigarrillo. Muchísimos son, no solamente el del pulmón. La exposición prolongada a radiación ultravioleta puede ocasionar cáncer de la piel. Geografía, dice, de cáncer. Puede variar de acuerdo a la dieta, al medio ambiente y a la genética también. De acuerdo a esto, entonces, no siempre es igual un país a otro, ¿sí? Nuestra dieta va relacionada directamente a cualquier enfermedad. Las sustancias consumidas en la dieta pueden ocasionar el riesgo de cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, una dieta elevada en grasas y favorece más a sufrir cáncer del colon, por ejemplo, ¿sí? Los bebedores de alcohol tienen más riesgo de padecer cáncer de esófago, ¿sí? Y también aquí nos da un ejemplo, una dieta con alto contenido de alimentos ahumados, los embutidos, ¿verdad? Cáncer de estómago. Aquí que entran los fiambres, lo que es pancho, todo lo que es embutido, ¿sí? Infecciones víricas también muchas veces predispone a un cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma humano también favorece al cáncer de cuello uterino. Algunos retrovirus dicen que nos lleva a los linfomas y cánceres de la sangre. Y nos da como ejemplo el virus que causa el SIDA, ¿sí? Virus de indeficiencia humana. Algunas enfermedades inflamatorias pueden causar también cáncer. Acá, por ejemplo, está la colitis ulcerosa que puede causar cáncer de colon. Bueno, muchas veces cuando tenemos problemas en el estómago debemos de tratarlo en las etapas iniciales porque esto puede avanzar, ¿sí? Causas que provocan la muerte de un paciente con cáncer. Bueno, dice 45% se dan por gérmenes oportunistas. El paciente con cáncer tiene demasiado baja defensa. Muchas veces por el tratamiento que recibe mismo, radioterapia y quimioterapia que hacen bajar las defensas. Entonces, muchas veces los gérmenes oportunistas son los que los llevan al paciente. Otra complicación que puede ocurrir, dice hemorragia, dice, ¿sí? O también cuando hay ya metástasis en el cuerpo.
Aquí nos dan algunos ejemplos de factores de riesgo. Está el tabaquismo, mala alimentación, consumo de alcohol, contaminación del ambiente y del aire y del suelo, dice, por productos químicos. Todos estos son factores de riesgo del cáncer. Reconocimiento de un intruso, dice. En el caso de que nuestras defensas estén bien, nuestros glóbulos blancos trabajan correctamente. Aquí vemos que hay ejemplos. Los linfocitos B y T y los macrófagos, dice, que se encargan directamente de reconocer un intruso en nuestro cuerpo y los atacan. Los linfocitos T, los linfocitos B son anticuerpos, ¿verdad? Proteínas defensivas que contraatacan ante una amenaza. Por ejemplo, la amenaza es una bacteria, un virus o otra toxina que quiere ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, ahí vemos que los linfocitos trabajan. Los macrófagos también son parte de los glóbulos blancos. Destruyen bacterias u otros patógenos invasores. Consumen células corporales muertas y otros desechos. Y los macrófagos están presentes en los ganglios linfáticos de nuestro cuerpo. La mayoría de los macrófagos se encuentran en los ganglios. Algunas definiciones relacionadas son el antígeno. Antígeno es sustancia ajena a nuestro organismo. Sustancia que al introducirse en el cuerpo, ¿verdad?, induce una respuesta inmunitaria y por lo tanto, como yo les dije, ahí directamente actúan los linfocitos y los macrófagos. Anticuerpos son sustancias creadas por los linfocitos en nuestra sangre para combatir una infección ocasionada por virus o bacterias. Adyuvante es un tratamiento adicional que se le da a un cáncer. Terapia neoadyuvante, tratamiento que se administra como primer paso para reducir la presencia de un tumor. Entre los ejemplos que podemos encontrar es la quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal, tratamiento farmacológico. Clasificación de carcinógenos. Pueden mirar después un poquito más, ustedes con más detalle, todo un poquito extenso. Aquí lo clasifican de acuerdo a los colores, ¿verdad? Voy a dar algunos ejemplos. Dice fumar, el alcohol, las carnes rojas procesadas, están en el color rojo, cancerígeno probado, dice. Están en el color naranja, carnes rojas no procesadas, los sprays que se utilizan generalmente para el cabello, ¿sí? Después tenemos otros colores, ¿verdad? Como por ejemplo el, el amarillo. Ahí pueden encontrar los humos tóxicos y todos son sustancias cancerígenas. Aquí vemos también, ustedes pueden mirar después un poquito más de detalle, la gasolina y los gases de soldadura, todo eso son tóxicos para nuestro cuerpo. Después el de color verde nada más lo que dice que no es factor de riesgo para casa. Aquí nos da un ejemplo de teléfonos celulares, dice, emiten energía de radiofrecuencia. Esta exposición más de 30 minutos diarios directamente con el teléfono puede causar un tumor cerebral maligno. Dice. Utilizamos continuado media hora y dormimos con él, porque hay gente que duerme con sus celulares. Les cuento, y eso está mal. Aquí hay algunos productos domésticos que contienen sustancias químicas. Los insecticidas, herbicidas, fungicidas. Esto es un ejemplo absoluto. Primero, luego, porque es tóxico para la salud. Sabemos que esto tiene que estar fuera del alcance de los niños. Una vez que nosotros utilizamos, también tenemos que tratar de dejar que cumpla su función y también estar fuera de ese lugar por un cierto periodo de tiempo para no inhalar. Suavizante, desinfectante, todito tiene realmente producto que con el tiempo puede causar daño. Está el radón, dice que es un gas radioactivo que se encuentra generalmente
¿De dónde mismo vamos a encontrar estas sustancias? Dice, están presentes en los suelos y en las rocas. Dice. Un ejemplo particular que les puedo dar es cuando tenemos un pozo en la casa. Pozo así donde se consume agua. En el fondo mismo puede estar presente este gas radiactivo. También puede causar cáncer. Acá cuando ustedes miren un poquito más a fondo y lean, van a conocer mejor, ¿sí? Aquí nos da algunos ejemplos. Aminas aromáticas, que se utilizan generalmente como disolvente de pintura, los quitamanchas, todos estos son productos tóxicos. Arsénico, benceno, que está presente en el cigarrillo, ¿sí? Vemos en el cigarrillo. Hace autopsia de un asesino. Todo lo que está presente en el cigarrillo. Vamos a mirar algunos ejemplos. Acetona, naftalina, nicotina. Está también mercurio, plomo, ¿sí? Butano, arsénico, amoníaco. Lo tóxico que puede llegar a ser un simple cigarrillo. Muchas veces el fumador no solamente es el que se perjudica, sino que también nosotros que estamos expuestos, ¿sí? No solamente el activo, sino el pasivo, ¿sí? Eso es todo por hoy, gente. Si tienen alguna pregunta. Bueno, para finalizar, voy a hablar un poquitito más de esta parte del ejemplo de lo que es lo que hay dentro de un cigarrillo. Aquí nos da, esto por ejemplo, el butano, está también el butano, por ejemplo, está presente en un gas, eso en el gas natural. El plomo también son combustibles o gases que se utiliza para otras cosas. Después están el fenol, ¿sí? Ese fenol sabemos que tiene múltiples usos, también está presente dentro de un cigarrillo. La naftalina es tóxica también. La nicotina dice que es también utilizado como herbicida o insecticida. Dentro de eso está la nicotina. Y esto está presente también en los cigarrillos, ¿sí? El mercurio, que sabemos que esto emite gases también tóxicos para nuestro cuerpo. Y está presente en el cigarrillo también, gente. Para terminar, el conocimiento de la historia natural de los diferentes tipos de cáncer, dice, nos permite comprender lo que es la evolución y cómo llegar al cáncer a una metástasis, cuáles son los factores de riesgo que lleva un tumor, ¿verdad? Y, por ejemplo, para ir a tratarlo, esto, diagnosticar y tratar a tiempo y poder curar o al menos aliviar al paciente con cáncer. Dice. Como yo les había dicho al principio, tener cáncer es una enfermedad, ¿verdad? Pero no es el final de la vida. Uno cuando tiene un familiar cercano o alguien cerca que padece cáncer, entonces tenés que apoyarle y ayudarle porque es cuando uno sabe que tiene cáncer, muchas veces quiere terminar nada más con su vida, piensa que es el final de todo.
Profe, Sí, a la gente que tiene cáncer se le hace luego un tratamiento que se llama tratamiento paliativo, sí. cuando ya se sabe que es terminal. Así mismo, en caso de cáncer terminal ya es muchas veces se trata el dolor nada más y se le trata de dar una calidad de vida acorde nada más para que pueda vivir los últimos días de su vida lo mejor posible y esos son los cuidados paliativos.